en esta sesión van a ser, van a ser el proceso de definición del problema y desarrollo del enfoque, el contexto o la importancia que esto tiene a nivel ambiental y pues del problema, el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados. Está la definición del problema de investigación de mercado, un ejemplo aplicado pues a nuestro sector de salud, nuestra actividad lúdica y pues como último el tema de conclusiones y cierre. Siguiente, Liz, por favor. Ok, entonces aquí ya vamos a entrar en materia y les voy a hablar o vamos a recordar mejor cuáles son esos 6 pasos en la investigación de mercado. Aquí vamos a hacer un breve resumen, pues vamos a hablar uno a uno de estos pasos, de por qué son indispensables en la investigación de mercados. Igualmente a lo largo pues, de nuestra exposición, tanto mis compañeras como yo, pues les vamos a ir complementando su conocimiento y aprendizaje. En cuanto al paso número 1, que es la definición del problema, en cualquier proyecto pues, de investigación de mercados, este paso es como tal el que va a ayudar pues, a buscar y dar una posible solución. Aquí pues para su planteamiento, nosotros como investigadores pues vamos a tener que considerar el propósito del estudio, sus antecedentes, su causa y pues empezar como a inspeccionar qué aspecto vamos a querer eh, mejorar de la institución o dependiendo pues del escenario en el que nos encontremos. En cuanto al paso 2, está el tema del desarrollo del enfoque del problema, que durante esta etapa pues vamos a elaborar un marco de referencia que sitúa exactamente pues en dónde se va a encontrar este problema. Aquí pues vamos a poder tenerlo desde un aspecto o proponer modelos analíticos. Se van a poder pues formular las preguntas de investigación, las hipótesis y pues obviamente recolectar toda la información necesaria. En cuanto a tema de formulación, como el punto 2 nos hace como ese abrebocas, pasamos al 3, que es la formulación del diseño de investigación. En este paso, pues como su nombre lo dice, su propósito es diseñar un estudio que ponga a prueba pues todas las hipótesis de interés, determine pues las posibles respuestas a las preguntas que vamos a plantear y que nos proporcione la investigación, la información, perdón, que como administradores pues vamos a necesitar a la hora de tomar decisiones. En nuestro punto 4, paso 4, está el tema del trabajo, la recopilación de los datos. El tema de recopilación, pues debe contar o debemos contar con un equipo que realice un trabajo de campo. La realización o la recopilación de estos datos, pues obviamente no debe ser simplemente presencial. También podemos hacer el tema, pues, de uso de medios digitales, como les pues encuestas por correo electrónico, por Drive, por un link, etcétera. En cuanto al paso número 5 está la preparación y el análisis de los datos. Aquí pues está todo el tema de la revisión, codificación, transcripción y pues verificación de todos estos datos que hemos recopilado. El tema pues de recopilar datos es para analizarlos con el fin pues de obtener la información relacionada con los componentes del problema de investigación de mercados de manera pues que sustenten la decisión administrativa. Como hemos podido ver, cada que vamos haciendo uno de estos pasos, todo esto nos va a llevar es a las posibles soluciones y al tema de toma de decisiones frente al problema de investigación que vamos a hacer. Y por último está, pero pues no menos importante, es el paso número 6, que es pues la presentación del informe con todos estos pasos que hemos realizado. Entonces, este proceso, perdón, lo debemos pues de documentar en un informe pues escrito. Aquí vamos a describir pues las preguntas de investigación que identificamos, qué enfoque le dimos, qué diseño de investigación tomamos o decidimos y pues los procedimientos realizados para la recopilación de los datos de nuestro planteamiento del problema, definición del problema. Siguiente, Alicia, por favor. Ok, entonces aquí ya vamos a hablar en específico de lo que es la definición del problema. Atrás, Liz, porfa, qué pena. Entonces, ¿cómo, por qué y para qué realiza la definición del problema? Se preguntarán ustedes.
Para poder definir nuestro problema, primero debemos identificar o evidenciar las posibles situaciones que deseamos mejorar. Esto pues es posible mediante la descripción pues en cuanto al tema de síntomas más evidentes o todo el tema de observación. Aquí es indispensable pues en la definición de cualquier problema el tema de la observación, porque con la observación lo que vamos a lograr es poder identificar pues qué información requerimos y la forma en la que vamos a utilizar pues todo lo que logramos evidenciar para la toma de decisiones. ¿Cómo saber si hicimos un buen planteamiento? Debemos fijarnos pues que este contenga síntomas, causas, consecuencias y pronósticos o la posible solución a dicho problema. Ahora sí, Liz, siguiente. Ok, aquí podemos pues quisimos dar como el por qué la definición del problema es más importante. Aquí este es pues un proyecto de investigación, solo se realiza adecuadamente cuando el problema se identificado de manera clara y precisa. De todas las tareas de un proyecto de investigación de mercados, si el problema se interpreta, se define mal, todo el esfuerzo, tiempo y dinero que hayamos invertido serán pues infructuosos porque la definición inadecuada del problema hemos podido pues con toda esta investigación que hicimos pues que es una de las causas del fracaso como más frecuente en los proyectos de investigación por no haberla hecho pues adecuadamente o siguiendo el paso a paso que hemos definido. Y a continuación le traemos un video, esperamos pues que todos puedan prestar atención y al final pues nos compartan eh, en un breve momento qué pueden evidenciar del video o ustedes cómo lo harían. Liz, no se escucha. Ahí sí. Un pastor tiene que cruzar un lobo, una oveja y una zanahoria a la otra orilla de un río. Dispone de una pequeña barca en la que solo caben él y una de las otras tres cosas. Si el lobo se queda solo con la oveja, se la come. ¡No! Si la oveja se queda sola con la zanahoria, se la come. ¡No! ¿Cómo debe hacerlo? ¡Ajá! El pastor pasa primero la oveja. La deja en la otra orilla y regresa por el lobo. Al cruzar deja el lobo y vuelve con la oveja. Deja la oveja y cruza con la zanahoria. Deja la zanahoria con el lobo y regresa a por la oveja. ¿Cansado? Ya está, el pastor tiene a las tres cosas en la otra orilla del río. Han sido unos cuantos viajes, pero todos están a salvo. ¿O no? Si te ha gustado el acertijo, suscríbete al canal de Smile and Learn haciendo clic en la foca. Y si quieres seguir viendo vídeos, haz clic en los recuadros. Listo. Aquí algún compañero nos quiere aportar, por favor, qué ve del video o cómo lo hubieran hecho ellos.
Yo solo quiero aportar que yo me lo sabía hace muchos años, ya no me acordaba cómo se solucionaba. Ok, pero ¿qué hice en cuanto al video? ¿Cómo lo hubiera hecho? No, pues cómo lo hubiera hecho, pues me imagino que hubiera tenido que llegar al mismo método paso a paso que él hizo, pero sí es de pensar mucho y enfocado al tema de la exposición, sí es clavísimo tener completo el panorama, conocer el entorno y conocer el tema que nos proponemos investigar para plantear adecuadamente el problema. Vale, gracias. ¿Algún otro compañero quiere hacer su aporte? Hola, Cata. Sí, mira que pues yo observé el video que cuando él decidió cómo hacerlo, digamos que planeó cómo hacerlo, el primero pasó, creo que fue la oveja, no, el lobo, no me acuerdo. Bueno, él hubiese como evitado porque él hizo, se regresó por la zanahoria y pues hubiese evitado, cuando pasó al lobo, hubiera podido llevar también la zanahoria, porque cuando él pasó la oveja, dejó el lobo con la zanahoria de la primera parte del río, y lo mismo hubiera podido hacer para no tener que hacer como tantos viajes. Entonces como que ahí no planeó bien cuál era como, sí, su problema, no lo definió bien porque hubiera podido evitar uno de los pasos. em, y al último, pues la oveja no se hubiera visto como afectada, pienso yo, ¿no? Listo, Y, gracias. Ve, y, ah, de pronto en y el otra video cosita. faltó, perdona, Ah, de pronto en el video faltó que hubiera como más claridad o más precisión que el pastor solamente podía contar con los recursos que tenía allí. Porque pues hace tiempo este problema es viejo, lo recuerdo como desde mi bachillerato por allá en el 80 y algo, y alguien salía con que no, pues me compro un barco más grande o llamo otro barco. No, hay que tener claro que cuando uno va a plantear el problema tiene que ser claro qué recursos o la limitación de los recursos con los que cuenta. Vale. Diana, ¿ibas a decir algo? no, sí, pues que digamos que aquí podemos ver como la importancia de uno, o sea, de uno, o sea, digamos que se dice que digamos, es como el paso más importante y es por eso, porque, o sea, digamos que no podemos ir pensando como a la loca, como que hago esto, porque uno pues ahí mismo se le viene a la cabeza cualquier cosa. No, digamos que es el paso donde digamos que le tenemos que eh, poner como bien, pues bien el sentido, pues, porque digamos que ahorita anteriormente decían que era el paso más importante, porque si se realiza adecuadamente, entonces va a ser claro y preciso, pues todo nos va, ya de resto nos va a salir bien, por eso es el paso, digamos que donde tenemos que tomarnos bien este punto. Sí, todo lo que ustedes han dicho pues es muy válido. Aquí pues las preguntas que traemos referente al video, pues, ¿qué es lo primero que piensas? Que fue lo que la actividad que hicimos ahorita. ¿Qué es lo primero que se haría? O sea, cuando se ven enfrentados a este tipo de problemas, ¿qué tipo de soluciones se le vienen a la mente? ¿Ya identificaste cuáles son los problemas? Que es lo que el señor hace en el video. Pues si pasa al lobo y a la oveja, él dice que se le va a comer a la oveja. Y si pasa la oveja con la zanahoria, pues la oveja se le va a comer la zanahoria. Entonces, allí vemos el tema, pues, de identificar cuáles son los problemas. Reconocimos, pues, las herramientas con las que él cuenta y como los posibles escenarios, ¿sí? Entonces, eso es como lo que yo les acababa de hablar hace un momento, donde les decía pues que un planteamiento del problema mal enfocado, mal estructurado, va a recurrir en todo el tema de, pues, de tiempo perdido y también de costos innecesarios, ¿sí? A veces muchas organizaciones se dan el tema pues de la investigación, pero pueden llegar a contar con un presupuesto reducido. Entonces, lo que hablaba Alejandra, lo que decía Luis Fernando y Diana,
pues son aportes valiosos porque podemos ver que si él hubiera visto como todos los posibles escenarios o pues las posibles soluciones a su problema, si hubiera evitado ciertos pasos que los cuales lo hubieran llevado a la misma posible solución, solo que en un tiempo más corto. Entonces, ese es como el aprendizaje de nuestro video. Siguiente, Liz, por favor. Ok, entonces, de lo que veníamos hablando, la definición del problema. En esta pues se establece todo el curso del proyecto. Como se los dije, aquí pues vamos a ver, nos preguntamos, perdón, qué vender, a qué personas se lo podemos vender, cuáles son las necesidades, el problema o afectaciones que tiene pues como nuestra población objetivo. ¿Cuál es la primera pregunta que se te viene pues a la mente al enfrentarte como a ese escenario? Y lo más importante es que antes de plantearnos el problema es como preguntarnos si ese problema va a tener una posible solución. Y pues si esa posible solución va a poder suplir esas necesidades a toda pues nuestra población objetivo. ¿Sí, Liz? Entonces, cuando identificamos lo que necesitamos, lo que queremos o lo que nuestra población quiere, podemos encontrar el camino, ¿sí? Que es pues nuestro problema a resolver. Como se los digo, antes de plantearnos pues o definir nuestro problema, lo más importante es hacer como todo el paso a paso, ser como visionarios y pensar de si hago esto, ¿qué pasa? Si hago lo otro, ¿qué pasa? Como adelantarnos a todas esas posibles soluciones, mejoras que puedan ocurrir en el camino y hacer pues el trabajo de la manera más óptima, con el único fin, como se lo digo, pues de tener una posible solución a largo plazo o dependiendo pues de los plazos que nos hayamos formulado para hacer esa definición del problema. En esta diapositiva, pasa a la siguiente, Liz, por favor. Entonces, aquí como para cerrar mi tema, entonces, pues es fundamental hacernos las preguntas correctas para poder encontrar pues las posibles, el por qué o la hipótesis. Como lo podemos ver en esta imagen, está el tema pues que las preguntas más las respuestas nos van a tener la definición o nos van a llevar a lograr una definición del problema adecuado. Como siempre, pues pensando en pro de nuestra población objetiva, de nuestra organización o también pues en el caso de nosotros mismos, si estamos realizando como una introspección a nivel personal, también se puede usar o una problemática que tengamos pues sea a nivel laboral, familiar, etcétera, también lo podemos aplicar. Aquí doy paso a mi compañera Helen, ella les va a hablar lo que es el proceso de definición del problema y el desarrollo de su enfoque. Gracias. Pásala, Liz. Hola, buenos días, compañeros. Es fundamental lo que me venía mencionando Catalina, porque no solo mediante unas preguntas cualquiera se puede definir el problema, sino que tienen que ser las preguntas correctas, porque solo así podremos generar las hipótesis o las situaciones reales a eso que estamos buscando solucionar. El proceso de definición de problemas y desarrollo del enfoque no se logra nunca solo. Es importante, o no sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí, el verso que dice, los toros se ven mejor desde la barrera. Y esto sí que es cierto al momento de definir el problema y desarrollar el enfoque. Porque necesitamos no solo una vista interna de la situación, sino que necesitamos una vista completa, macro, que nos permita generar esas preguntas correctas para definir el problema correctamente y generar las hipótesis o las diferentes soluciones a ese problema que queremos enfrentar. Siguiente, Liz. Liz, siguiente. Aló. Discusiones. Entonces, cuando decimos que no podemos hacer este trabajo solo, es que necesitamos generar información externa para poder definir el problema.
Para eso necesitamos en primera instancia unas discusiones con quienes toman las decisiones. ¿Por qué esto es importante? Porque estas personas necesitan entender el potencial y las limitaciones de la investigación que vamos a realizar, porque finalmente son los jefes, los gerentes, quienes tomarán las decisiones sobre el planteamiento que tendremos para solucionar un problema de marketing. También la investigación proporciona información relevante para las decisiones administrativas, más no para las soluciones. Esto quiere decir que cuando yo ya he definido el problema, puedo decirle a esta persona que toma las decisiones, oye, mira, esta es la razón por la cual se está generando un problema. Y eso le va a permitir desde arriba, aún sin tener un estudio terminado de investigación, tomar decisiones administrativas que impacten justo en eso, en esas decisiones de marketing o en esa solución de ese problema. También permite al investigador comprender la naturaleza, atrás Liz, por favor, comprender la naturaleza de la decisión que enfrentan los gerentes y lo que esperan, porque esto es cierto, uno como quizás desde afuera, sin ser el gerente de la organización, esperaría o consideraría poder orientar la organización hacia un punto, pero resulta que las expectativas del gerente, que finalmente es quien toma las decisiones, son diferentes. Por eso resulta importante discutir estos temas con estas personas que tomen las decisiones finalmente. Siguiente. Dentro del actuar también es necesario, todo esto conlleva o hace necesario una auditoría del problema. ¿Esto qué significa? Significa que necesitamos realizar un examen exhaustivo del problema principal de marketing para entender de dónde viene, cuál es la naturaleza, por qué se produce. Y es importante realizar esta auditoría porque en la mayoría de los casos esa toma de decisión o quien toma las decisiones no conoce bien cuál es el problema. Es decir, puede decir, venga, tenemos ventas muy bajas, pero nosotros estamos definiendo la razón por la cual tenemos esas ventas bajas. Y esa razón no la conocen estas personas que toman decisiones y pueden entonces, una vez desde ese enfoque, tomar mejor orientación o decisiones administrativas incluso antes de dar solución final al problema. Solo cuando se identifican las causas subyacentes es posible manejar el problema con éxito. Por eso es importante quien haga la auditoría de este problema, quien genere esta información importante para quien toma decisiones, tenga una muy buena comunicación con el personal que interactúa, que haya cooperación, que se genere un estándar de confianza, honestidad, cercanía, que sea un proceso continuo y sobre todo que sea creativo, que es lo que en mucho nos va a ayudar a solucionar el problema. Siguiente. Siguiente. Otro paso que es importante es realizar las entrevistas con expertos en el sector. ¿Por qué esto es importante? Porque ellos sí que pueden ver los toros desde la barrera y entender desde afuera cómo se comporta el resto del mercado y cómo mi empresa está ubicada dentro de ese contexto y me permite generar más acertadamente las preguntas correctas para poder tener las respuestas correctas o generar los escenarios que necesitamos, que más adelante hablaremos en cuanto se define el tema de hipótesis. Entonces, importante porque ellos están dentro y fuera, interactúan con los dos escenarios en donde nos pueden proporcionar esa información que quizás no está a nuestro alcance de inmediato. Siguiente. Análisis de datos secundarios. Este análisis de datos secundarios es bastante importante porque podría uno pensar que los datos más importantes son los primarios, ¿no? Cuando llegamos a este punto con el grupo haciendo el análisis de la información decíamos, venga, ¿cómo así que análisis de datos secundarios? Si se supone que uno toma información de datos primarios y luego complementa un contexto de datos secundarios. Bueno, es importante en este punto tener la definición de lo que son los datos secundarios. Estos incluyen información que se obtuvo de fuentes privadas y gubernamentales de empresas comerciales de investigación de mercados y de base de datos. Estos datos secundarios son una fuente económica y rápida de información antecedentes. Esta información de estos datos secundarios es un paso esencial en el proceso de definición del problema por lo mismo, porque nos generan un contexto, un macro donde podemos empezar a generar esas preguntas para poder responder a esas mismas preguntas y definir pues el problema. Sí,
Bien. Hablamos un poquito de contexto. Los datos secundarios nos generan es esto, ¿no? Justo esto, el contexto, que era lo que hablábamos, nos permiten entender dónde está posicionada la empresa, hacia dónde queremos estar, cómo está el contexto macro, incluso normativo, que nos permita establecer esas soluciones dentro del contexto que así sea apropiado hacerlo. A mí me está sorprendiendo la exposición porque los veo tan empoderados de esta información y hablan con tanta precisión que poco puedo llegar yo a intervenir. Así que quiero aquí aprovechar a hacer la cuña para felicitarlos porque hasta el momento lo han realizado muy bien. Y efectivamente, como dice Helen, esos 4 pasos que Helen nos ha comentado anteriormente nos van a dar el contexto del problema. Continuamos. Gracias, profe. Hablamos también entonces de la investigación cualitativa. Este paso es fundamental porque nos permite explorar de una manera, digamos que espontánea, qué es lo que pasa con el diferente contexto al que nos estamos enfrentando. En esta investigación podemos utilizar técnicas cualitativas populares como la entrevista, grupales con respecto a sectores importantes donde queramos impactar. Podemos tener asociación de palabras, pedir, por ejemplo, a estos entrevistados que nos den una respuesta a palabras o pasos puntuales que nos permitirían orientar nuestra investigación, y las entrevistas en profundidad, que ya centrarnos directamente hacia donde queremos enfocar, hacia donde queremos entender el problema, para poder explorar de manera espontánea ese pensamiento de la entrevista y generar esa información cualitativa, no cuantitativa en números, sino cualitativa, que nos permita entender a nivel etéreo, por decirlo así, generar el marco etéreo de nuestra investigación para la solución y definición del problema. Importante, hablamos de algo que conocemos como contexto ambiental del problema. ¿Qué es esto del contexto ambiental del problema? Esto incluye toda la información previa y los pronósticos. Los recursos, las limitaciones de la empresa, los objetivos de quien toma las decisiones, cómo se comporta el comprador, los ambientes legales y económicos, así como todo el ambiente que tiene que ver con la parte tecnológica y de marketing de la empresa. Para ese momento, entonces, doy paso a mi compañera Liz, que nos hablará histórico y de pronóstico. Bueno, y aquí también quiero cerrar, entonces ¿me escuchan, estudiantes? Sí, me están escuchando. Con la primera parte de aquel cuadro, de hecho que ustedes, pues en el mapa de araña se les pedía incluir, ¿lo recuerdan? Que eran las tareas necesarias, que justamente es todo esto que nos ha explicado de una manera coherente Helen, o sea, a través de ejemplos, a través de vivencias, quizás nos ha explicado cómo se hace ese contexto ambiental. Fíjense, simplemente para poder realizar un contexto ambiental, cómo tenemos que conversar con quienes toman las decisiones, como muy bien lo comentaba Helen. Luego, quizá nos tengamos que ir a hablar con un experto, porque de pronto el experto también nos ayuda a poder armar y cuadrar ese planteamiento de ese objetivo. Probablemente tengamos que hacer análisis de datos secundarios. Hay muchas fuentes de información, como lo comentaba Helen, en la cual nosotros nos podemos apoyar y no tener que hacer una investigación de mercado si no se requiere. Simplemente podemos extraer de allí la información y poder también contextualizar qué es lo que vamos a hacer. Y luego tenemos la investigación cualitativa, que justamente es ese último paso y no menos importante, del cual nos comenta Helen. Usted de pronto, con ese tema de investigación que quiere hacer, con esa solicitud que hace su jefe, de pronto podamos, no sé, con algunos pacientes, ¿cierto?, hacer una investigación cualitativa, hacer unas entrevistas, coger a 4 o 5 pacientes y decirles, venga, ayúdenme, es que yo estoy haciendo, digamos que como el contexto ambiental de este problemita que yo tengo aquí, que todavía no sé realmente cómo ubicarlo, pero con 4 o 5 entrevistas que yo haga, más toda la información que yo recoja, me va a dar ese contexto ambiental. Y esto es muy importante, estudiantes, porque esta es la base. Mientras que nosotros a veces, cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, nos ponemos a pensar en un problema o en un posible problema, en las empresas no es así de fácil. En las empresas, fíjense todo lo que nosotros tenemos que hacer antes
de hacer un problema. Es una gran cantidad de pasos porque no podemos fallar, aquí no se permite fallar. Aquí todo lo que está escrito no vale, como en un trabajo de grado que usted escribe y escribe y escribe y todo bien, 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 depende de si tiene coherencia, pues está bien, ¿cierto? Aquí no, aquí sí tenemos que pues, recurrir a varias técnicas para poder ir moldeando, depurando ese problema y de verdad definirlo de una manera correcta. Continuamos con la compañera. Gracias. Profe, qué pena y hago un aporte. Ahí viene mucho el ejemplo, pues, o se trae a colación mucho el ejemplo de los jefes. Cuando usted le dicen, no me traiga problema, tráigame soluciones. A mí me pasó en lo personal, una vez con un ingeniero de mi trabajo, cuando él me dijo, y ya tiene el problema, ¿y cuál es la solución? Y ahora que uno ve o se sienta y le toca este tema, uno dice como que, de cara, y él tenía razón. Uno siempre dice, tengo un problema, pero pues lo que usted acaba de decir es muy cierto. No se pone a ver todo ese paso a paso que hay solo para usted poder definir cuál es su problema. Y uno muchas veces así, pues, como a lo loco, me perdona la palabra, dice, ay, no, tengo muchos problemas, pero pues a la final uno se da cuenta que vienen siendo como bobaditas o el quehacer diario que van saliendo, que Claro. sí tienen solución y uno a veces solo lo Y maximiza. seguramente en diseño de la investigación ustedes no van a hacer este paso a paso, ¿cierto? Porque pues son investigaciones científicas, es diferente el paso a paso allí, pero cuando hablamos de meterse en una empresa y realmente buscar información, fíjese usted la responsabilidad tan grande que tiene, porque usted tiene que buscar esa información para recogerla, analizarla y que luego sus jefes tomen decisiones. Imagínense usted si se equivoca, por eso tenemos que hacer toda esta cosa previa, porque tenemos que estar muy seguros y seguras de que efectivamente hay un problema y que efectivamente esa investigación que yo voy a hacer va a traer unos resultados, unos frutos muy buenos para que mis jefes, para que incluso yo, si soy administradora de la empresa de salud o administrador de la empresa de salud, pueda dar unos pasos certeros y unos pasos que me permitan avanzar. Entonces, esto no es una cosa trivial, eso es una cosa muy importante, es un paso a paso que uno tiene que pues, prestarle mucha atención, porque es que esto puede significar incluso hasta dinero y mi puesto también, mi puesto de trabajo está en juego. Es muy importante los aportes que ustedes están indicando. En este caso vamos a hablar de la información previa y los pronósticos. Entonces, la información previa y los pronósticos nos ayudan a descubrir las oportunidades y problemas potenciales que en estos momentos presenta. Aquí voy a dar un ejemplo acerca de una empresa que en este caso sus ventas están disminuyendo versus la industria que en este caso sus ventas están aumentando. Aquí el problema radica en la empresa que está de pronto disminuyendo sus ventas, es que es un problema interno, tenemos que entrar a validar y gracias a los pronósticos y la información previa, a ver qué tipo de información podemos traer y qué oportunidades de mejora podemos encontrar para poder salir a flote. Caso diferente sería a que las ventas directamente del sector estuvieran disminuyendo. Allí tendríamos que entrar a validar todo el tema del área de mercadeo, ver qué oportunidades encontramos directamente en la demanda del mercado. Entonces, aquí tenemos que ver qué tipo de información tenemos para ver si es un problema macro, micro y así mismo la manera de actuar y poder validar cómo nos podemos apalancar en todo el tema de las oportunidades y los problemas. En este caso de la información previa nos ayuda a validar todo el tema de la información del mercado, la rentabilidad, todo el tema de la población demográfica para poder entender cuál es el problema que en estos momentos presentamos en el tema de nuestra investigación. Entonces, como les indicaba, los pronósticos son muy útiles a la hora de nosotros enfrentarnos a nuestra investigación de mercado. Nos podemos anteponer a determinadas situaciones que se nos vayan presentando y poder actuar de manera correcta para poder facilitar todo el proceso. Los recursos y las limitaciones. Entonces, en este caso, los recursos disponibles nos ayudan a validar todo el tema de la disposición del dinero y las habilidades en la investigación. Y en este caso, las limitaciones se centran más con el tema de los costos y de los tiempos. Aquí en el caso de las limitaciones,
varían directamente a que es un problema, y la investigación de mercados radica en que es un problema directamente del método científico. En este caso nos ayuda a validar la información, nos ayuda a minimizar el riesgo, pero no a eliminarlo. También en el tema de las limitaciones de nuestras investigaciones encontramos que el mercado es muy cambiante. Puede lo que de pronto alguna posible solución me sirva hoy, no me va a servir para más adelante por la misma razón de que el mercado cambia mucho y no solamente es el mercado, sino en el entorno y el clima social, como les indicaba. Puede que hoy determinada solución me funcione en estos momentos, pero más adelante no me vaya a funcionar. Entonces debemos estar en constante cambio y podernos adaptar a todas estas situaciones que se presentan para apoyarnos en este tema. Para determinar el alcance del proyecto de la investigación, como le indicaba anteriormente, es importante mirar las otras limitaciones que nosotros tenemos, directamente el cliente, la estructura de la organización. Es importante como tener de acuerdo o estar apalancado como en este tema. Sí vale la pena realizar un proyecto de investigación, pero vale la pena hacerlo bien. Al momento de nosotros realizar un proyecto de investigación es importante tener como el aval de todo el proceso, no solamente la alta gerencia, sino que también el talento humano apoye en este proceso. Más adelante mis compañeros les van a hablar acerca de las posibles inconvenientes que van a tener a la hora de realizar los diferentes proyectos. La idea es que todos encaminen y todos vayan hacia un mismo objetivo para que aquella investigación de mercados funcione de manera correcta. En este caso, los objetivos, como les indicaba ahorita, todos debemos ir encaminados hacia un mismo objetivo, que es cumplir con la investigación de mercados y poder desarrollar la misma de manera efectiva. En este caso, uno de los dos principales tipos de objetivos que manejamos en nuestra investigación de mercados son los objetivos de la organización, que en este caso varían en sus metas, y los objetivos personales, que ya son los que directamente la persona decide. Ante eso también hay otros proyectos, objetivos, perdón, que es el objetivo social, que busca más que todas las necesidades directamente que tengan de determinados clientes mediante la producción de un bien o servicio. También hay un objetivo económico, que es estudiar y analizar el fracaso de determinados términos monetarios, económicos. En este caso entran a validar también el posible entrada a un nuevo mercado o lanzar un nuevo producto o servicio. También podemos encontrar un objetivo administrativo, que en este caso este objetivo se desarrolla con la ayuda de promover un nuevo negocio, acudir a alguna planificación, con el tema de la organización de los recursos y las áreas que lo conforman. Entonces es indispensable que a la hora de implementar todo este tema de investigación tengamos claros cuáles son los objetivos y que todos encaminemos en pro de ellos. También es importante conocer el comportamiento del comprador. Aquí eso es una pieza fundamental para todo el tema del marketing. Aquí también va incrementado, va implementado todo el tema de la segmentación del mercado. Yo tengo que conocer quién es mi comprador, quién es mi público objetivo. Tengo que conocer cuáles son sus hábitos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, para yo poder llegar así de manera clara y directa y poder satisfacer las necesidades de mi público objetivo, de mi nicho objetivo. Entonces, como les indicaba ahorita, conocer la población, la localización geográfica, conocer sus hábitos de consumos, conocer el tema de la sensibilidad al precio. Eso es importante a la hora de yo poder realizar una investigación de mercados, conocer a quienes yo directamente voy a impactar para poder así mismo lograr el prometido que nosotros queremos. También es importante el tema del ambiente legal, entonces aquí todo incluye el tema de las políticas públicas, de los entes gubernamentales. A la hora de nosotros realizar todo este proceso es importante tener como en cuenta el tema de las patentes, de las marcas registradas, de las regalías, a la hora de generar todo nuestro proceso de investigación. Aquí doy paso a mi compañera Ivonne Velosa con todo el tema del ambiente económico. Bueno, buenos días para todos.
pues al principio de la exposición les presentamos a ustedes unas listas de verificación de aprendizaje. En este momento ya hemos cumplido con una parte de esa lista, el cual Cata les habló sobre los pasos para la investigación del mercado, la definición de un problema. Helen les habló del proceso de definición del problema, con quién se toman las decisiones, toda la parte de auditoría, y Liz pues les acaba de hablar sobre la información previa y los pronósticos que hay que hacer, los recursos y las limitaciones, y dando paso al siguiente tema, que no, pues obviamente no puede quedar por fuera, es el ambiente económico. ¿Y por qué lo tenemos que tener muy presente? Pues porque básicamente va a ser con lo que económicamente, como su nombre lo dice, vamos a trabajar nuestra investigación de mercados. Este ambiente económico está formado pues por todo el poder adquisitivo que vas a manejar durante tu proyecto, y además de eso tiene que ver con todo tu ambiente alrededor de economía. ¿Por qué? Porque si tu propuesta de investigación de mercados tiene que ver con toda la parte de, digamos, precio del dólar y todos los crecimientos, las bajas y todo lo económico, tienes que tenerlo muy en cuenta para eso. Siguiente, por favor. Ahora vamos, el anterior, Liz, por favor. Las capacidades tecnológicas y de marketing. Digamos que este punto es uno de los más relevantes en este momento, porque como ustedes saben, todo se está manejando por medio de la tecnología. Entonces, si una empresa decide hacer una investigación de mercados, tiene que tener presente que toda esta parte tecnológica y toda esa parte de marketing no la puede dejar a un lado. Tiene que tener presente que todo lo que tenga la capacidad para fabricar o venderlo se puede hacer a través y por medio de toda la tecnología de marketing que tenga pues la empresa a mano. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados diferentes. ¿Por qué? Porque el problema de decisión administrativa pregunta básicamente lo que se debe hacer y quién, esta pregunta la hace quién debe tomar las decisiones. Y el problema de investigación de mercados pregunta qué información se necesita y cuál es la mejor forma de obtenerla. Son dos diferentes. Siguiente. En esta diapositiva les podemos como explicar un poco más sobre estas diferencias. El problema de decisión administrativa básicamente está orientado a toda la información que implica qué información se necesita y cómo puede obtenerse de una forma eficaz y eficiente. Y básicamente los problemas de decisión administrativas nos pueden generar preguntas de cómo se debe detener la pérdida de participación en el mercado, cómo debe segmentarse el mercado, si se debe introducir un nuevo producto al mercado o debe de incrementarse el presupuesto para unas posibles promociones. La definición del problema de investigación de mercados está basado en dos partes muy importantes. La primera es permitir que el investigador obtenga toda la información que requiere para abordar el problema de decisión administrativa. Y el segundo punto es orientar al investigador en la conducción del proyecto. Para hacer una investigación de mercados se pueden presentar dos errores muy comunes y uno de ellos es definir el problema de forma demasiado amplia o definirlo de manera muy estrecha. Como por ejemplo de esto podemos decir, cuando nosotros hacemos una investigación de mercados tomando una forma demasiado amplia, o sea, queremos hacer muchísima cobertura, es un problema porque no vamos a tener toda la información a la mano. Y cuando es muy estrecha, vamos a quedarnos cortos en entregar la información que se requiere. Siguiente.
¿Qué podemos hacer para evitar esos dos errores? Primero que todo, realizar un planteamiento general que nos permitiría tener como una perspectiva del problema y funcionará para no cometer el tipo de error que es la información estrecha. Y los componentes específicos se enfocan en los aspectos fundamentales del problema y brindan las directrices claras acerca de cómo seguir, y lo cual reduciría la probabilidad de error, la número 1, que es la amplitud de la investigación del mercado. Ahora vamos a ver un tema muy importante que son los componentes del enfoque, los cuales pues, no los podemos perder de vista porque estos nos llevan a los resultados, y para este tema les va a hablar un poco más o lo va a ampliar mi compañera Gisney Caicedo. Hola, buenas, ¿me escucha? Hola, Giselle, sí, te escuchamos. Qué pena, es que no me quería activar el micrófono. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el marco objetivo teórico. Básicamente una teoría es un sistema lógico que se establece a partir de observaciones o a partir de verdades incuestionables. Son verdades universalmente válidas y evidentes, las cuales se usan para qué o como qué, para la argumentación o razonamiento lógico. Un ejemplo de una teoría, ¿recuerdan de la teoría de la evolución? A través de la cual se hicieron formulaciones científicas y se explicó el origen de la vida y la razón de la diversidad biológica. El marco teórico cuenta también con la evidencia objetiva. Liz, ¿la cambias, por favor? La evidencia objetiva es aquella donde se recopilan antecedentes, investigaciones previas, y se analizan los hallazgos relacionados con el problema de investigación que estamos tratando. Y se responden preguntas de investigación, las preguntas que fueron planteadas al inicio. Cabe resaltar que cuando hablamos de hallazgos empíricos, nos referimos a un modelo de investigación que pretende obtener conocimiento a partir de la observación de la realidad. En este marco se pueden representar 4 modelos. Tenemos el modelo analítico, que básicamente analiza un conjunto de variables de un sistema o de un proceso. El modelo verbal es aquel que se expresa de manera escrita u oral sobre las principales premisas de la teoría. El modelo gráfico, como su nombre lo indica, pues es un modelo visual y representa todas las cantidades involucradas dentro del modelo mediante gráficas. Y el modelo matemático, también como su nombre lo indica, pues tiene relaciones entre las variables y se hace en formas de ecuaciones totalmente matemático. Siguiente. Es importante tener claro que las teorías son incompletas. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así? Sí, señores, todas las teorías son incompletas. Esto quiere decir que solo tratan una cantidad de variables, no las tratan todas. Entonces, el investigador no solo se debe quedar con las teorías, con las variables evidenciadas en la teoría, sino que debe de identificar otras variables no teóricas. Siguiente, Iris. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, dar respuesta a estas preguntas sobre la información obtenida. O sea, dar respuestas a estas preguntas debe ayudar
para tomar las decisiones. Es importante resaltar que la formulación de las preguntas de investigación tienen que estar dirigidas no solo a la identificación del problema, sino también deben estar dirigidas por el marco teórico y el modelo analítico adoptados, del que hablamos ahorita. Siguiente. La hipótesis. Bueno, la hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos. Es una afirmación que puede o no puede ser cierta. No es 100% confiable. La hipótesis puede fundamentarse en la evidencia científica o en un conjunto de argumentos que cuentan con un sustento. De acuerdo a la hipótesis. Entonces, pregunta. Identificar las fallas de seguridad para el control de la información en el almacenamiento adecuado de los documentos privados como historias clínicas en una IPS privada de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, en el primer periodo del año 2022. ¿Cuál es el objetivo? Analizar las posibles causas del inadecuado manejo de las historias clínicas. Bueno, hipótesis. La vulnerabilidad de las historias clínicas digitales se ve incrementada por diversos factores de riesgo. Entre los más distinguidos se encuentra el generado por los descuidos de los funcionarios, sean estos intencionales o no intencionales, por lo cual se debe implementar nuevos parámetros de seguridad en los softwares que permita el acceso a personal de alto rango que minimice este riesgo justificando su uso. No sé si todos recuerdan el suceso que pasó con Freddy Rincón. Aquí es un claro ejemplo de lo que es una hipótesis. Sabemos que la información se filtró, pero no sabemos a ciencia cierta quiénes del personal involucrado con el manejo de historias clínicas tomó foto a la información y se filtró. Pudo haber sido auxiliares de enfermería, enfermeras jefes, médicos o el personal de auditoría de los registros clínicos. Esa es la hipótesis. Se filtró y pudo haber sido cualquiera de ellos, pero no sabemos a ciencia cierta quién fue. ¿Es claro el ejemplo de hipótesis? Sí, compañera. Sí, es claro. Listo, entonces ahorita mi compañera Cata les va a hacer la presentación del juego. Gracias. Gracias, Dina. Bueno, profe, ahí no sé, en cuanto al tema de la teoría, ahí nuestro grupo pues finalizará. Ahorita pues después de la lúdica ya sí que el tema pues como en conclusiones para cerrar oficialmente el tema, pero no sé si quiere hacer de pronto alguna Sí, yo solo participación. quería hacer un aporte y es sobre el tema de investigación de mercados y el tema de decisión administrativa, que son temas o enunciados completamente diferentes, y esto los muestro con un ejemplo. O sea, nuestros jefes no nos van a venir a decir a nosotros o no lo van a hacer con esas palabras, ¿cierto? Porque pues algunos de ellos incluso formación a nivel administrativo no tienen o tienen muy poca. Más que todo vemos que son médicos o personas que están ligadas más al sector o a la formación en medicina. Ellos no van a formularle a usted un problema o un problema de investigación de mercados. Usted es el que debe transformar esa dolencia, esa preocupación que tiene su jefe, esos requerimientos, esas angustias que tiene en un problema de investigación de mercado. Yo creería que esto es vital y es súper importante que usted comprenda esto, porque el jefe no le va a decir a usted, por favor, necesito que me haga una investigación de mercado sobre la evolución de, no sé, de las patologías. Él no va a decirle eso, ¿cierto? Pero él le va a comentar por medio de conversaciones, por cómo ve, digamos, de pronto en los análisis que él haga a nivel
administrativo, pues va a encontrar allí algunas falencias, y es usted desde su perspectiva como administrador o administrador en salud, esas habilidades que requiere como administrador es convertir esas dolencias y esas angustias de la empresa en un problema de investigación de mercados. Y muy bien por allí lo comentaba la compañera, dio varios ejemplos, pero yo diría que ya para finalizar en la intervención esto es sumamente importante, muy importante que lo tengamos en cuenta. Permítame, ya les comparto el código de Kahoot.